¿Cómo es posible que algo tan sencillo como la sal conecte a todas las formas de vida? Desde los humanos, pasando por la Tierra o la propia civilización. La respuesta está en Big History. Interpretamos la historia como una línea recta, una serie de eventos que se remonta miles de años en el pasado. Pero llegó el momento de pensar a lo grande. En lugar de una línea, imaginemos una red con un número infinito de conexiones que durante millones de años han interactuado para crear todo lo que conocemos. Nuestro universo, nuestro planeta y nosotros mismos. Si pensamos en los momentos clave desde un punto de vista científico, nos topamos con una idea revolucionaria. El movimiento de los átomos controla el movimiento del ser humano, de las civilizaciones y las galaxias. La historia tal y como la conocemos está a punto de volverse grande. Big History. La sal. Miles de obreros ganan 25 centavos al día cavando una zanja de 563 kilómetros. El Canal de Erie. ¿Qué tienen en común la Gran Muralla China, la Revolución Francesa y este canal estadounidense? Big History nos lo desvela. La sal. La clave de un mapa secreto del mundo. El canal de Erie se diseñó para transportar esta valiosa sustancia. El canal de Erie nos permite traer sal hasta el río Hudson, y desde este río se puede llevar hasta Nueva York. Desde Nueva York puede llegar a cualquier parte por agua. El canal de Erie es conocido como la zanja hecha por la sal. Esta construcción dejó otra gran marca en el país. Las explotaciones comerciales entre los grandes lagos y el río Hudson. El puerto de este río disfrutó de un gran esplendor debido a todo el comercio que pasaba por ahí, obligatoriamente. En términos de gran historia, la ciudad de Nueva York no sería lo que es hoy en día sin la sal. La gran historia se basa en enlazar elementos muy sencillos para formar grandes conexiones. De esta forma se pueden unir eventos a escala mundial con las necesidades del mundo animal. Todos los animales necesitan sal y por eso crean rutas hacia donde existe de forma natural. Las llamadas salinas. En la Nueva York prehistórica, donde había más búfalos que seres humanos. Grandes manadas de estos animales marcaban su ruta hacia una de estas salinas. Justo donde el canal de Erie desembocará en el lago Erie. Este lugar será conocido como Buffalo, Nueva York. Los primeros cazadores siguen estas rutas, que acabarán convirtiéndose en las primeras carreteras. Si estudiamos un mapa de carreteras de Norteamérica de los años 60, veremos que las carreteras se distribuyen de forma extraña. Esta disposición se debe a que la mayoría coinciden con las rutas que usaban los animales hacia las salinas que fueron posteriormente asfaltadas. Por todo el mundo, la sal deja su huella en los mapas. En la antigua Roma, la primera calzada pavimentada se construyó para transportar sal y se llamó la Vía Salaria o Calzada de la Sal.
Siglos más tarde, las calzadas de la sal y las rutas marítimas convirtieron a Venecia en un baluarte comercial. La sal es tan importante que los lugares donde se encuentra toman su nombre de ella. Como Salzburgo, en Austria, la ciudad de la sal. O cualquier ciudad en Inglaterra con el sufijo wich. Greenwich, Sandwich, Norwich o cualquier lugar con wich en Inglaterra era una antigua ciudad de la sal. Gran parte de nuestro mapa, desde el canal de Erie hasta estas ciudades inglesas, se remonta a la búsqueda de la sal. Todo depende de los lugares en los que hay sal, pero ¿qué determina que la sal esté en esos lugares y no en otros? Hace 3.000 millones de años, las lluvias disolvieron la sal, que fue a parar a los primeros océanos. Estos océanos se evaporaron, dejando atrás grandes depósitos que fueron enterrados por los movimientos de las placas terrestres. Los depósitos de sal son básicamente océanos prehistóricos secos. Posteriormente, estos restos de antiguos océanos surgieron a la superficie, pero solo en ciertos lugares. Lugares poco comunes que tendrían un gran impacto en la civilización. Solo el 5% de la superficie está a menos de 16 kilómetros de un depósito natural de sal. Las primeras ciudades fueron construidas cerca de depósitos de agua, pero también de estos depósitos de sal. Incluso en lugares sin una fuente natural, la sal conecta el mundo, uniendo grandes centros donde se extrae como Tombuctú con otras ciudades mediante las rutas comerciales. La sal era tan escasa que su valor equivalía al del oro. Lo bonito de este asunto es que, desde el punto de vista de la gran historia, una vez que la red de comercio estaba establecida, se podía transportar cualquier cosa por estas carreteras. La sal ha influido desde la sombra en la configuración actual del mapa y fue el ingrediente clave de uno de los momentos más revolucionarios de la gran historia. La gran historia es una nueva forma de ver el mundo. Revela cómo nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestro mapa, todo se basa en la sal. Pero ¿por qué esta molécula tan sencilla es tan importante como para que el hombre moviese montañas por ella? Hace 3.000 millones de años, el mundo estaba cubierto por un solo océano gigante. El agua rebosaba elementos y minerales, y hasta 35 partes por 1000 de sal. En este baño químico, la vida surge misteriosamente. Durante millones de años de historia de la Tierra, solo existieron organismos unicelulares y vivían principalmente en los océanos. La vida evolucionó durante millones de años. Pero incluso con el surgimiento de los continentes, se quedó en el océano aferrándose al agua y a la sal.
Algunos animales experimentaban, daban sus primeros pasos sobre tierra firme, pero regresaban al agua salada para reproducirse. ¿La clave para sobrevivir en la superficie? Traer el agua salada. ¿La solución? El huevo. Cuando empezamos a arrastrarnos por la tierra, ciertas criaturas como reptiles y aves averiguaron que podían poner huevos con una cáscara resistente que les permitiría encerrar agua salada para su desarrollo. Incluso los mamíferos, hoy en día, tienen el útero y el saco amniótico que podrían compararse con un pequeño océano donde se desarrolla el feto. La vida surgió en el agua salada. Todas las criaturas la necesitan, la reclaman y sin ella mueren con rapidez. Si reflexionamos sobre ello desde el punto de vista de la gran historia, puede que ni existiese la vida sin la sal. Este podría ser un motivo del gran impacto de la sal en la historia. Es clave para la vida. Las células necesitan sal para funcionar, igual que las bacterias. Cualquier organismo necesita sal. Es un vínculo que todos poseemos. Las lágrimas y el sudor reflejan el mismo contenido salino que el océano primitivo. Y la sal controla nuestro cerebro. El sodio ayuda a transmitir las señales entre las neuronas. Nuestros pensamientos están hechos de sal. La actividad cerebral humana es, en resumidas cuentas, un puñado de sodio y de potasio entrando y saliendo. Nuestra consciencia está hecha de sal. Pero si la sal es tan importante como para construir estructuras pequeñas como el huevo y grandes como un canal para conseguirla, nos topamos con otro misterio. Nuestro cuerpo nos dice que necesita alimento con el hambre y que necesita agua con la sed. Entonces, ¿cómo sabemos que necesitamos sal? Lo que nuestro cuerpo hizo fue desarrollar un deseo que nos convirtió en adictos. Quizá no mataríamos por un poco de sal, pero sí que ansiamos ese sabor que proporciona la comida salada. Podríamos llamarlo nuestro sentido salado. Algunos denominan a la sal la adicción original. Estas son el tipo de conexiones que la gran historia es capaz de ilustrar. De acuerdo con recientes investigaciones, nuestra adicción a la sal podría ser el origen de todas las adicciones. Existe la posibilidad de que la adicción al tabaco, al alcohol o a otras sustancias sea un desafortunado efecto secundario de esta adicción biológicamente necesaria. La gran historia desvela que nuestra adicción a la sal es la clave de algunas conexiones sorprendentes. Año 200 a.C. Más de 1 millón de obreros trabaja en la construcción de la mayor fortificación defensiva del mundo. La Gran Muralla China. Cuando estuviese completa, se extendería a lo largo de casi 5.000 kilómetros por la frontera norte del país. Una empresa gigante. Casi como el problema que tiene el emperador. ¿Cómo financiarla? Sus consejeros le proponen una solución inteligente.
un impuesto sobre la sal. Los economistas instaron al gobierno a que monopolizase la sal para controlar su gran valor económico. Los impuestos encarecieron la sal y desataron la ira entre los adictos, pero la gente necesita sal. Y el emperador pudo construir su muralla. Sin embargo, este tipo de impuestos puede resultar peligroso. En la India, en 1930, la marcha de Mahatma Gandhi contra el impuesto británico sobre la sal desembocó en la independencia. En Francia, en 1789, un desorbitado impuesto sobre la sal empujó al pueblo hasta el límite. Esta situación se unió a otros muchos descontentos y fue responsable parcial del inicio de la Revolución Francesa. Una sustancia tan sencilla como la sal pone en movimiento fuerzas complejas dentro de la historia. Pero ¿cómo puede afectar a todo, desde la muerte de los faraones hasta el nacimiento de la civilización? El secreto está en el superpoder de la sal. Hemos visto que la sal llevó al surgimiento de ciudades y a la caída de reyes. Y sabemos que es clave de la vida. Es un minúsculo cristal con un gran impacto, debido a que tiene un superpoder. Egipto, 1213 a.C. El faraón Ramsés ha muerto. Si los sacerdotes no pueden conservar su cuerpo antes de que se descomponga, su alma no llegará al más allá. La sal es la solución. Los egipcios utilizaban un tipo de sal conocido como natrón en la momificación. Es posiblemente el conservante más eficaz utilizado en la historia. Puede resultar bastante gracioso, pero si analizamos la receta que seguían para conservar una momia, básicamente es la misma que utilizamos para el pescado. Se sacan las vísceras y se rellena con sal. Son bacalao humano. ¿Por qué la sal es un conservante? Porque tiene un superpoder sobre el agua. Big History se adentra en el mundo microscópico de la sal. Esto es un grupo de moléculas de sal en un tejido lleno de agua. Cuando las moléculas de agua se acercan a la sal, se adhieren a sus cristales y la deshacen. Las partículas se separan y sacan el agua del tejido. Sin agua, los microbios responsables de la descomposición mueren y el tejido seco puede aguantar durante meses o años. El descubrimiento del poder de la sal para conservar carne, pescado, verduras e incluso momias fue un gran paso adelante en la civilización. En un mundo sin electricidad, la sal era la nevera de la humanidad, la clave para conservar la comida de una cosecha a otra. Uno de los mayores problemas de las sociedades agrícolas era conservar la comida, y la sal fue la respuesta. La palabra salami, una forma antigua de decir carne salada, viene del vocablo latino sal, es decir, sal, al igual que las palabras salchicha, salsa y salmuera. Como la sal salvaba tanto comida como personas, se convirtió en la salvación.
Y como era tan valiosa que los romanos pagaban a sus soldados con ella, recibían un salario. Hemos comprobado que la sal es esencial para la vida, que el ser humano se hizo adicto a ella. De este diminuto cristal construyó carreteras, canales y ciudades. Que conservaba la comida, nos salvó de las hambrunas y permitió el auge de la propia civilización. La historia se ha visto transformada por la simpleza química de la sal y su capacidad invisible para extraer el agua de los tejidos. La sal es un muy buen ejemplo de la gran historia, porque a través del cristal de un solo grano de sal se puede ver toda la historia. Pero la historia de la sal es solo el comienzo. Hay un puzzle aún mayor oculto en Big History. Cada episodio desvelará una pista. Cada día, cosas como el vuelo, el oro y las montañas tendrán la llave de este enigma. Episodio a episodio iremos desvelando el gran misterio de la gran historia del tiempo y del espacio. Nuestra gran historia.